aceptamos a Mauro. Que no se me vaya a dañar la computadora ahorita. Mauro, buenas noches. Hola, amigo Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo Ahí has estamos. pasado? Muy bien, mi querido Mauro, aquí esperándote para conversar, para preguntarte, para analizar, para hablar, porque creo que además hablar es gratis, ¿no, Mauro? Y es bueno aprovechar ese tema para que la gente también aprenda un poco y yo aprenda también. Mi querido Mauro, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo están en Quito? Todo bien, todo en orden, tranquilos en lo personal, con salud, que es lo más importante ante esta nueva ola del COVID, pero toca cuidarse y guardar ciertos recaudos. Con un poco de frío, eso también, pero bueno, ya eso es normal acá en la Claro, sierra. ese es Sí, sí, normalito, ya, pero chévere, cuidarse, que eso es lo importante. A ver, sí, Mauro, sí, sí. entremos en detalles de algunos temas que quiero preguntarte. Antes de ir al tema de la asamblea, yo no sé si tú viste, fue hace poquito que se rodó la información desde la mañana sobre el tema de un operativo que detienen a personas vinculadas a un caso de corrupción de venta de cargos. Bacán, yo comenté en la tarde, incluso hablé que eran temas del IES, eran temas también de la aduana, pero hoy reventó el tema de un posible asesor, el señor Juan José Pons. Un criterio tuyo, una lectura del caso, Mauro. Mira, es un hecho absolutamente repudiable, hay que decirlo con todas sus letras. Creo que hay que enfatizar que si es que esto llega a verificarse, que es Claro. cierto porque aún no deja de ser una especulación y tenemos que ser Ujú, responsables también en ujú. lo que señalamos, pero si es que esto llega a verificarse, me parece que sería el fiel reflejo de la hipocresía gubernamental. Así es. ¿Por qué? Porque el gobierno se llena la boca con esa retórica de la lucha contra la corrupción. Crearon además una secretaría anticorrupción, ¿Qué donde de dicho eso? sea de paso, ¿Qué vaina? la preside el ex consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, es decir, el que contó los votos y el que le dio las credenciales a Lazo para que sea presidente del Ecuador, es ahora secretario anticorrupción. ¿Qué? Si es que se llega a verificar que efectivamente Juan José Pons está vinculado en estas diligencias, en estos allanamientos y en la probable audiencia de formulación de cargos que tiene que llevar a cabo Fiscalía, y él está ahí en medio de este proceso de corrupción porque se habla de delincuencia organizada, de asociación ilícita, me Ujú. parece que es para ser más Sí, sí, preciso, sí. ¿sí? El tipo penal que se utiliza porque aparentemente se habrían estado gestionando altos cargos, altos puestos en las aduanas del país y se habría estado cobrando dinero por aquello. Y aquí para que la gente tenga presente, porque tal vez muchos ciudadanos no identifiquen cuál es el rol que juega el señor Juan José Pons. Juan José Pons, para que tengan de antecedentes históricos, él fue presidente del antiguo Congreso Nacional en la época que Yamil Mawad fue presidente de la República y que Guillermo Lazo fue superministro de Economía y gobernador también de la provincia del Guayas. Es decir, el vínculo con Juan José Pons viene desde la extinta democracia popular o llamada también democracia cristiana. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver ahora con Lazo? Da la casualidad que el año pasado Guillermo Lazo, mediante decreto ejecutivo, lo designó como consejero de gobierno. Ujú. ¿Para qué? Para que haga las veces de una suerte de asesor, de gurú, entre comillas, en Ujú. los temas agrícolas, ganaderos, productores, porque Juan José Pons proviene del sector bananero de nuestro país. Digamos, es un actor económicamente hablando muy influyente en este sector porque él se ha dedicado a estas actividades económicas. Entonces es alguien absolutamente cercano al presidente Lazo y sería totalmente repudiable que con toda esta retórica anticorrupción, porque si algo se le ha caracterizado al presidente Lazo es a indilgar al resto, ¿no? Ujú. Actos de corrupción, a señalar y no acompañar las pruebas de lo que acusa. Ujú. Entonces caerían en una contradicción atroz y además
esto le quitaría músculo político, lo poco que le queda al presidente Lasso, porque si algo le queda es esta retórica de que, entre comillas, en mi gobierno no hay corrupción, en mi gobierno todo ha sido transparente. Digamos que este hecho puntual terminaría por echar abajo cualquier línea discursiva respecto del combate a la corrupción. Así es, Mauro, lo decías muy bien, lo decía yo también acá en el noticiero, justamente cuando tocaba el tema de que habrá que esperar, habrá que ver, habrá que... la Fiscalía creo que va a dar mañana información más verídica sobre el tema, pero no deja de ser escandaloso, no deja de ser político, no deja de ser algo que incluso el presidente debería pronunciarse. Pero, ¿sabes qué? A mí me da terror una cosa. Salía hoy una encuesta dando a conocer que el 80% de ecuatorianos no le cree al presidente. Ya es un asunto que incluso ya no nos coge ni de sorpresa. A mí me da el parecer, no sé qué pienses tú, Mauro, de que el presidente Lasso llegó a esa línea roja en donde ya no le importa perder más músculo político, porque ya que tiene, y empieza ya más bien a voltearse la mirada a, ¿saben qué? Vámonos al relajo. Sí, ya para qué. Igual estamos en el poder, igual no nos han sacado. O sea, me da terror de que el gobierno vaya por esa línea de ya no buscar la recuperación, sino más bien, ya estamos en relajo. ¿Sabes qué? Agarra lo que pueda. Suscribo cada una de las palabras que tú acabas de mencionar. Creo que es una reflexión absolutamente valedera. Lo he venido también pensando desde hace, no algunas semanas ya, sino desde hace algunos meses atrás. Y tú bien mencionas una palabra clave que me recuerda a una frase del doctor José María Velasco Ibarra, quien fue 5 veces presidente del Ecuador. Tú hablabas y mencionabas la palabra poder. El doctor Velasco decía que él no ama el poder, él ama la gloria. Es decir, él decía, yo no amo el poder, yo amo la gloria, decía el doctor Velasco. ¿A qué se refería con esta frase? Porque él daba a entender que para él más importante que estar en el ejercicio del cargo de la primera magistratura del Estado, lo fundamental era ganarse el cariño popular, ganarse el cariño de la gente, que el pueblo lo recuerde como un gran mandatario, independientemente de los criterios que tengan unos u otros historiadores sobre su gestión. No estoy entrando a analizar aquello, pero digamos, sirve, digamos, de metáfora, de contraste, esa frase que le enarbolaba el doctor Velasco. Es decir, para él no era importante únicamente tener el poder político y allá que la gente piense lo que le dé la gana. No, no, no. Para él eso no era importante. Para él el ciclo, el estadio máximo, el clímax no era tener el poder, sino que el poder era únicamente un medio para alcanzar la gloria. Y para él, ¿qué era la gloria? Pues que la gente le recuerde como un buen mandatario, honesto, que hacía obra pública, que invirtió en obras de infraestructura, que invirtió en educación, en salud, que estaba pendiente de que los servicios públicos y los servidores públicos cumplan su trabajo. En fin, esa es, digamos, un poco la reflexión. Si uno lo contrasta con Guillermo Lasso, y yo ato con tu reflexión, me parece que en él sucede todo lo contrario. Así es. A Lasso no le importa la gloria. No le importa que la gente le recuerde como un buen presidente. No le interesa en lo más mínimo que la gente le evoque de aquí en algunos años como un buen mandatario, como alguien que mejoró las condiciones de vida de la población. A él hace rato, y eso, quién sabe, desde un inicio tal vez, nunca le importó. Lo que a él le preocupaba era alcanzar el poder por el poder, no lo otro. Y eso es gravísimo, porque significa también que él y su equipo lo único que pueden aspirar, muy probablemente, es a cooptar, como ya lo han hecho las instituciones del Estado, para viabilizar una agenda económica, un programa económico, en este caso un programa absolutamente neoliberal del Estado mínimo, del Estado ausente, y que eso a su vez facilite, entre otras cosas, el desprestigio de lo público y luego viabilizar la privatización, la venta de activos del Estado, la venta de empresas públicas, la privatización de determinados servicios y abrir la puerta a reformas constitucionales, que es lo que siempre han aspirado ellos.
La Constitución ha sido el último muro de contención, el último dique que les ha frenado para hacer muchas cosas. Por ejemplo, la privatización de la seguridad social. Si ellos podrían y si la Constitución no impediría aquello, te aseguro que hace rato ya habrían emprendido un plan para privatizar la seguridad social. Entonces, todas estas acciones de chatarrizar lo público me parece que tienen una finalidad. ¿Cuál es esta finalidad? Abrir las ventanas, abrir las posibilidades para que todo esto se concesione a manos privadas, para emprender reformas constitucionales que viabilicen esto y terminar de deshuesar el Estado. Y que, más allá de que la gente no los quiera, los recuerde como el gobierno más nefasto o peor que pudimos haber tenido desde el retorno a la democracia, incluso por encima del de Moreno, eso ya les tenga sin cuidado y simplemente ellos se afinquen en concentrar todos sus esfuerzos en aplicar su agenda, su modelo, y que los grupos económicos que los rodean hagan negocios con el Estado. Y sacar, obviamente, provecho económico, que al final del camino es lo que lo único que les llama la atención, y que eso sea sostenible. Quiero saludar a toda la gente que nos está conversando acá. A ver, Mr. Apolo me consulta algo, te voy a ser sincero, Mauro, no lo he leído. Creo que hoy se aprobó el informe de minoría de la ley de libertad de expresión. Me pregunta acá Mr. Apolo sobre el tema, sobre la ley. Él dice ley mordaza. Te soy sincero, no he leído a profundidad. Lo único que creo que entiendo y pasó, que se aprobó el de minoría. Y el de minoría, que es el que impulsó Revolución Ciudadana, hablaba sobre algunas cosas que Guillermo Lasso, hasta donde sí entiendo en un principio, eliminó, ¿no? Entonces lo revierte. No sé si tengas algún criterio de aquello. Te soy honesto, aún no reviso el informe de minoría que se aprobó el día de hoy. Aún no lo he revisado a detalle. Mal haría en dar un pronunciamiento este momento. Sí me comprometo y me parece que es un tema muy importante que lo deberíamos analizar para el próximo programa del siguiente jueves. ¿Por qué? Porque creo que además de este tema va a influir, va a marcar la agenda mediática, la agenda setting, como llaman los expertos de los distintos medios hegemónicos, porque ya muchos de ellos empezaron a etiquetar a la ley como ley mordaza. Ah, ya, por eso es que dice ley mordaza. Sí, exactamente. Y empezaron a etiquetarla como ley mordaza. Repito, no he revisado y sería irresponsable de mi parte hablar en bien o hablar en mal de este informe de minoría. Creo que si voy a dar un criterio debe ser una vez que yo lo haya leído. Entonces, perfecto. Una vez que lo revisemos, ahí sí podremos dar nuestros argumentos. Lo que sí es evidente es que para los medios de comunicación hegemónicos... Es que, ¿sabes qué? Siempre les ha incomodado cualquier tipo de regulación. Claro, eso te iba a decir. Siempre, siempre. Lo que alcancé a leer era que, por ejemplo, ¿te acuerdas que Lasso eliminó la autorregulación? Perdón, Lasso impuso la autorregulación. Exactamente. Ya, eso se elimina, se acaba. O sea, dentro del informe... Con este proyecto que envió, con el proyecto que envió y que no se aprobó, que fue el informe de mayoría, que fue negado, ya, ese fue no se aprobó. Ya, ese es un golpe fuerte. No se aprobó. Exacto. En ese proyecto, él evidentemente lo que quería era prácticamente ya desmantelar toda la ley de comunicación. Él lo que quería era ya prácticamente dejarle en soletas. Mira que lo que él buscaba era que quede una ley de 14 artículos. Eso tiene que saber la gente. Una ley que aproximadamente tendrá, la ley actual tendrá unos 90, 95 artículos. Él la dejaba en 14 artículos. Era una ley anoréxica. Una ley que prácticamente propiciaba la estafa a la Constitución. ¿Y por qué digo que estafaba a la Constitución? Porque no hay que olvidarse que la aprobación de una ley orgánica de comunicación no fue mandato tuyo, no fue mandato mío, no fue mandato de ningún político, fue mandato del pueblo ecuatoriano, aprobado y ratificado 2 veces en las urnas. Primero cuando se aprobó la Constitución de Montecristi con más del 63%, me parece, de ecuatorianos, porque la Constitución ordena y ordenaba que se apruebe una ley orgánica de comunicación. Y luego, en la consulta popular de mayo del 2011, se volvió a ratificar que se necesitaba que se apruebe una ley de comunicación. Y nuevamente el pueblo dijo, sí, queremos una ley de comunicación. Entonces, el hecho de pretender dejar una ley anoréxica
de 14 artículos, evidentemente es una estafa a la Constitución, pues o sea, es solo el pretexto para decir, Elena, estamos violando la Constitución. Ahí está una ley tal como ordenaba la Constitución, pero si dejas una ley con 14 artículos, ¿qué institucionalidad, de qué forma puedes proteger los derechos de la comunicación, de la información, el derecho a la réplica, ¿sí? El derecho a la rectificación que tú puedes exigir cuando un medio de comunicación se equivoca, en fin. Entonces, repito, yo creo que la próxima semana es un buen espacio para que podamos analizar este informe de mayoría sin perjuicio de que lo más probable es que Lazo vete totalmente ese proyecto de ley y ahí se muera. Eso también hay que tenerlo presente. Pasa al Ejecutivo y lo más probable es que lo vete totalmente, como acabó de hacer con la ley, con las reformas a la ley de apoyo humanitario, a la famosa ley de apoyo humanitario, que de humanitario no tenía nada, porque se derogaban varias de esas disposiciones. ¿Y qué es lo que hizo Lazo? Lazo cogió y vetó totalmente ese proyecto de ley. O sea que por más que hoy de pronto quieran ponerlo en prensa y todo, así se haya aprobado el de minoría, llega a las manos de Lazo y él simplemente chaca chaca. Él tiene 30 días para pronunciar, para hacer uso del veto parcial o total, y ahí él, por ejemplo, puede objetar parcialmente el proyecto de ley, ¿sí? Es decir, hacer ciertas modificaciones al texto aprobado en el segundo debate, a lo que se aprobó hoy. Él no puede incorporar textos adicionales, ¿sí? Que no han sido aprobados en este segundo debate. Él lo que puede hacer es modificaciones a este texto. Si es que hace modificaciones, la Asamblea tendría dos caminos: allanarse con la mayoría simple de los miembros de la Asamblea, es decir, con la mitad más uno de los legisladores que estén presentes en esa sesión. Te pongo un caso: si es que hay 90 asambleístas en la sesión, solo con 46 legisladores, con mayoría simple, se podrían allanar al veto del Ejecutivo y decirle, sí, estamos de acuerdo con las modificaciones que usted ha hecho. Pero si el legislativo dice, no queremos acatar lo que usted ha vetado y queremos ratificarnos en el texto inicialmente aprobado por nosotros en el segundo debate, necesitan 92 votos, mayoría calificada. Entonces es mucho más complejo. Ahora, si la Asamblea no tiene los votos ni para allanarse ni para ratificarse, y pasan los 30 días que tiene también la Asamblea para pronunciarse, se aprueba íntegramente el proyecto de ley de conformidad a las modificaciones que el presidente de la República haya incorporado. Ese es un escenario. ¿Cuál es el otro escenario? Que el presidente de plano vete totalmente este proyecto de ley, claro, que es muy probable, que lo vete totalmente, y ahí sí la Asamblea no puede volver a tratarlo sino dentro de un año. Un año después podría volver a tratarlo y podría aprobarlo ya sin necesidad del pronunciamiento del Ejecutivo. Bueno, ahí está. Vamos a estar pendientes de eso para la próxima semana. Mauro, una cosita que tiene que ver precisamente con lo que ha pasado, con la aprobación del informe de minoría, que yo sí me sorprendí, porque dije, bueno, informe de minoría, mayormente liderado, propuesto por Revolución Ciudadana, nadie lo va a apoyar, porque de todas maneras así están, pero parece que se ha cambiado las fuerzas políticas en la Asamblea. ¿Cómo ves el tema de Holguín? ¿Cómo ves el tema del correísmo nuevamente en el poder de la Asamblea, parcialmente, ¿no? A ver, mira, yo creo que en términos democráticos es lo más lógico, porque era la primera minoría o la minoría más grande, si tú quieres, dentro de la Asamblea Nacional. Ahí no hay que perderse. En cualquier parlamento democrático del mundo, si es que hay un bloque parlamentario que es el más numeroso, indiscutiblemente le corresponde ocupar un espacio dentro de los órganos de representación de ese parlamento. Mucho más en la Asamblea actual. Consecuentemente están haciendo uso de lo que ganaron en las urnas. Ganaron en las urnas porque obtuvieron 49 legisladores, más allá de que después me parece que desertaron un par de legisladores y hoy tienen 47 propios de UNES. Entonces siguen siendo la minoría más grande. Consecuentemente les correspondía un puesto prevalente, importante, trascendente dentro del CAL, dentro del Consejo de Administración de la Legislatura, así como también por justicia le correspondía al Partido Social Cristiano, que dicho sea de paso, se reparó eso. por las decisiones
de Creo el año pasado, cuando le eligieron a Lupita, sí, recordarás tú, ahí Creo decidió marginarle del juego democrático al Partido Social Cristiano, a su propio aliado natural, con quienes ganaron la presidencia de la República, quienes le pusieron a Lazo en la presidencia. Y sin embargo, los marginaron del CAL. Consecuentemente, ellos también como fuerza política, porque tienen más asambleístas que los propios miembros de Creo, ¿qué es lo que ha sucedido hoy? Tienen una vocalía en el Consejo de Administración de la legislatura. Y Pachacuti, que es el otro bloque fuerte, también tiene un representante que es el señor Pereira. Entonces, en términos democráticos, aquí no hay por dónde perderse. Es legítimo, es absolutamente lícito, legal, constitucional lo que se ha actuado, y la ley de la función legislativa señalaba que para designar a los nuevos 2 vicepresidentes se necesitaba 70 votos. No hubo 70, 90. No hubo 80, hubo 90 votos, 90 voluntades que una vez más ratifican que el presidente de la República no tiene el control sobre la Asamblea, y esto también me parece importante porque demuestra que existe equilibrio de poderes y que la Asamblea no va a ser servicial a la agenda del Ejecutivo. Pero también refleja que el presidente Lazo no ha querido establecer un canal de diálogo, porque si veta totalmente las normas, la ley derogatoria a la ley de apoyo humanitario, significa que no le importa, pues. Claro, claro. Y que no le importa a la clase trabajadora, no solo que no le importa a la Asamblea, que no le importa a los trabajadores de este país. Y que consecuentemente él aspira a que sigan esas mismas condiciones de precariedad que perjudican a muchos trabajadores de nuestro Ecuador. Terrible. Esa situación sí que es bastante vergonzosa, y lo hizo sin ningún estupor, diciendo que más bien perjudicaba, ¿no? Que esto iba a perjudicar y que por eso lo vetó, y pues al diablo estos artículos que más bien eso hizo que el empleo aumentara. Bueno, no sé qué tipo de empleo, ¿no? Mira, Nelson, esa ley de apoyo humanitario solo tenía el nombre de humanitario, pero en el fondo era una ley oprobiosa, una ley explotadora, que lo único que buscó fue favorecer a los empleadores. Y aquí también no quiero generalizar, porque yo creo que sí hay muchísimos buenos empleadores, claro, honestos, que respetan los derechos de sus trabajadores, que les afilian a la seguridad social, que les pagan el salario básico mensualmente, que hacen muchos esfuerzos además para llegar a fin de mes y poder cumplir con sus obligaciones, que pagan impuestos, que son en verdad gente que trabaja por amor a la patria, por amor también a sus emprendimientos, y que hacen dinero lícito, y eso es legítimo. Hacer plata no es pecaminoso. Así es. Y está bien que los empresarios, que los empleadores honestos intenten hacer plata. Eso es valedero. Lo ilegítimo, lo ilícito es hacer plata, como algunos lamentablemente sí lo hacen en este país, explotando al otro, aprovechándose de las necesidades del otro. Y como resultado de la pandemia, y dizque para mantener los puestos de trabajo, ¿qué es lo que se hizo? Se incorporaron, por ejemplo, estas figuras del contrato especial emergente, claro, que podía implementarse por un año y susceptible de que se renueve por un año más, y era un contrato que reducía a la mitad la jornada laboral, y que el salario básico de $400 en esa época que se aprobó la ley, ahora es de 425, se puede reducir a $225. Previo acuerdo de las partes, decía la ley. Pero todos sabemos que la relación trabajador-empleador es una relación asimétrica, donde siempre el empleador tendrá ventajas, pues porque si tu empleador te dice, si quieres, sigue, y si no, demándame. ¿Qué va a hacer el trabajador? Va a preferir quedarse con la jornada reducida, con la mitad del salario, antes que perder el trabajo, pues porque más caro le va a salir pagar un abogado, estar en juicio, antes que estar desempleado, ¿verdad? Entonces va a preferir seguir en ese trabajo, así sea en condiciones de precariedad. Pero esta ley, que ha sido vetada totalmente por Lazo, que incorporaba, y voy a mencionar apenas 5 temas que fueran muy importantes. Reformas al Código Monetario, donde se disponía que las entidades del sistema financiero, es decir, la banca privada, a la que pertenece Guillermo Lazo, llegue a acuerdos con sus clientes para refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas que se habían generado
por cualquier tipo de crédito que se haya adquirido entre el 16 de marzo del 2020 y diciembre del 2021. ¿Y por qué se incorporaba esta disposición? Porque básicamente se asumía, se tenía sensibilidad con aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que adquirieron créditos durante la pandemia, antes de la pandemia, cuando empieza la pandemia en marzo del 2020, y evidentemente producto del trancazo, de la recesión, del estancamiento económico, ya no podían pagar. Entonces, lo único que se estaba planteando en esta ley no era que se exonere del pago de estos créditos, sino que se les reprograme, que se les refinancie, que se les dé facilidad, porque la banca es el sector que más ha ganado y que no ha dejado de ganar incluso en pandemia. Es decir, que se sensibilicen un poco. Pero además se establecía también disposiciones para la reprogramación igual de pago de cuotas de seguros, condonación de intereses con las actuales entidades del sistema financiero público, algo que incluso estaba dentro de los planteamientos de la CONAI. Y en el Código del Trabajo se señalaba, por ejemplo, que las personas contratadas bajo esta figura del contrato especial emergente y que adquirieron este contrato desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley, y si es que ya superaron los 90 días del periodo de prueba, que ya adquirían el contrato indefinido. ¿Para qué? Para que ya no se pueda hacer uso una vez más de este contrato especial emergente y les quieran decir te renuevo por un año más. Sí, porque eso evidentemente precarizaba sus condiciones de trabajo. Así es. Mauro Andino, Jenny Zamora nos saluda por acá. No quiero dejar el programa sin preguntarte tu percepción y tu lectura acerca de, no sé cómo llamarlo, pero incluso a veces hasta como ciudadanos ya nos hemos vuelto hachudo, digo yo acá, no cachudo, sino hachudo, duro, o sea, terco, sobre el tema de la masacre en las cárceles. El presidente de la República y el gobierno se murieron 13, descuartizaron 13, decapitaron 13, pero dicen, no, es que la última vez mataron 44, entonces estamos reduciendo las muertes. La lógica de Lazo. Créeme que aquí te están escuchando, aquí mi familia, y mi hermano dice que es tu fan, amigo Nelson. Y saludos, créeme que nos sacas una sonrisa en medio del dolor de esta tragedia, ¿sí? Y que se entienda bien, no, de ninguna manera nos sonreímos por la tragedia, sino porque tú tienes esas sales, la ironía para en medio de este dolor ser así de punzante y al mismo tiempo sacarnos una sonrisa, porque creo que lo que tú dices en son de broma, pero muy en serio también, es cierto. O sea, el gobierno creo que se satisface y se regodea y dice, no, tranquila gente, antes fueron 44, ahora solo fueron 13 decapitados, así que ya estamos bajando el indicador. Similar a lo que dijo Lazo cuando estuvo en una entrevista, me parece que era con CNN, pues cuando fue a Estados Unidos, sí, cuando dijo, gente, palabras más, palabras menos, tranquilos, aún no tenemos las tasas de criminalidad de Colombia y México, así que no hay que preocuparse mucho, porque aún no llegamos a esos números. Entonces, me parece que en el fondo lo que tú dices es absolutamente cierto. Y lamentablemente yo creo que somos víctimas de una forma de gobierno que algunos filósofos políticos le denominan como necropolítica. ¿Ya? ¿Y la necropolítica en qué consiste? En que el poder, quienes detentan el gobierno, quienes están al frente de la presidencia de la República, de las instituciones políticas, pero principalmente del gobierno central, empiezan a escoger cuáles vidas son más importantes o cuáles vidas sí tienen importancia, valor para ellos, y cuáles vidas para ellos tienen menos valor, son menos significantes, y cuáles incluso ni siquiera tienen ya valor algún. Por ejemplo, los privados de libertad. Por eso este comportamiento del gobierno, por eso las declaraciones, los tweets del propio ministro del Interior, que diga que se han encontrado 45 piezas humanas. Créeme que cuando yo leía eso me daba escalofrío, porque tenemos un ministro que se refiere a las extremidades, a las cabezas
de los PPLs que han sido descuartizados, decapitados como piezas humanas. No sé si se referirá a que son dispositivos móviles, celulares, que serán dispositivos electrónicos, máquinas, que serán robots los que fueron decapitados. O sea, son seres humanos. O sea, el uso del lenguaje transmite mucho. Por eso uno tiene que ser absolutamente prudente con lo que dice, más en un momento de crisis, donde hay 13 decapitados, donde hay familias que están de luto. Entonces, creo que este tipo de hechos reflejan la forma en que el poder concibe a los privados de libertad. ¿Y por qué los concibe así también? Porque hay que decir lo siguiente, aunque suene crudo, pero es real. El dogma ideológico del gobierno, porque ellos son ultralibertarios, ¿sí? Para ellos, ¿qué es lo más importante? Que la gente produzca, produzca, produzca. Y que la gente, una vez que produce, pueda consumir, pueda gastar, pueda dejarse abarrotar de los productos, de los bienes y servicios que el libre mercado le ofrece. Y no estoy en contra del libre mercado, cuidado. Pero esta gente le ve al mercado como un dios, como lo cataloga Mujica. El gran dios mercado, dice el gran Pepe Mujica. Pues esta gente lo ve así. Entonces, como los PPLs ni producen ni consumen, ¿cómo son vistos por el régimen? Como un gasto, pues, como un gasto innecesario, como desechables. Entonces, para el gobierno, que mueran unos, que mueran otros, ya es algo natural. Y me parece que aunque no lo digan abiertamente, esta es una hipótesis, pero me parece que dentro de ellos, muchos actores gubernamentales sí conciben también de buena manera ese pensamiento que ya se ha ido naturalizando en algunos estratos de la sociedad. Que se maten nomás, son presos, son los lumpen de la sociedad, son los desplazados del régimen democrático, los que por culpa de ellos mismos están en la cárcel. Entonces se merecen lo que están viviendo. Así que, ¿qué mejor si es que existe una limpieza social? Con eso evitamos gastos, nos seguimos librando de indeseables, de los lumpen, de la sociedad. Entonces, no me sorprendería que muchos, repito, aunque no lo digan abiertamente, sí lo piensen. Y por debajo, cuando conversan en los corrillos de Carondelet, aplaudan y hasta se congracien de que esto esté pasando. Terrible. Mauro Andino, muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Saludos para Tuñaño, para Eduardo. Saludos para Jenny Zamora también que nos ve y para Mr. Apolo. Tus palabras para despedirnos. Bueno, decirles que es importante que sigamos intercambiando ideas, criterios, para poder erosionar esos grandes muros ideológicos, comunicativos que se levantan en contra de los medios alternativos y en contra de relatos y de narrativas que no se alinean con el poder hegemónico. Mira tú el caso de Juan José Pons que tú me preguntabas al inicio. Yo hasta el día de hoy, corrígeme si estoy equivocado, pero no veo en un solo medio hegemónico que hayan publicado la noticia y que hayan dicho con nombres y apellidos que el consejero presidencial de Guillermo Lasso está vinculado en esta investigación por actos de corrupción, por actos de asociación ilícita, donde se cobraba plata para dar puestos en las aduanas y en altos espacios de la administración pública. Ojalá lo digan el día de mañana o los próximos días, ya cuando Fiscalía haga público esto. Peor todavía, como se está especulando, que Fiscalía presuntamente ya lo ha detenido y que está privado de la libertad y que se va a llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos. Ojalá le den pues un tratamiento mediático así, pero lo dudo, pero es verdad. Como era la audiencia de formulación de cargos de Leonidas Issa o de otros actores políticos, cuando iba a ser, por ejemplo, también la audiencia del expresidente Correa y de otros actores más. Ojalá le den el mismo tratamiento mediático. Decirles que nos sigamos en redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, en mi cuenta de Instagram como Mauro Cabezón Andino, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa, mi cuenta de TikTok también como Mauro Cabezón Andino, y también nuestras cuentas oficiales de Desalineados de Ecuador en cada uno de nuestros canales. Y pedirte, mi hermano acá me hace un petitorio, que por favor saques más contenidos en TikTok, que eso sale como pólvora, dice él, así que por favor, que entres más al TikTok para poder expandir tu canal digital, estimado Nelson. Un abrazo enorme para todos y todas. Gracias, chao, chao, Mauro. Chao.
Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Mauro Andino con nosotros. Saludamos a León A. Guzmán, que nos envía un saludito por acá. Dice, gracias Nelson, gracias Mauro, por informarnos con veracidad a los migrantes. Por aquí hay gran apoyo a Correa y a Glass hasta la victoria siempre. Mis queridos amigos, muchísimas gracias siempre por acompañarnos. A todos los panas que se unen cada jueves para conversar y hablar sobre la política.